y la señora vicepresidente. Desde este tanque, saludando al público presente, compartiendo la alegría, compartiendo este espíritu de unión que hoy se manifiesta de esta manera. Combatieron en el sector del conflicto Malvinas. Y ya se acercan en el cielo también, coronando este momento. Ahora sí cumplimos a rajatabla este compromiso. ¿Eso quiere decir que nunca vamos a tener contratiempos económicos? Eso nadie es capaz de predecirlo ni de prometerlo. Los países funcionan también también tienen problemas. Pero lo que sí les prometo es que vamos a vivir en un país sin inflación por el resto de nuestros días. ¡Carajo! Porque algo no está bien cuando tenemos dirigentes muy ricos y un pueblo trabajador muy pobre. Muchos argentinos están haciendo un esfuerzo enorme, un esfuerzo que conmueve, un esfuerzo esperanzador. No permitas que lo cascoteemos con intereses mezquinos, con la voracidad del poder por el poder mismo, con conductas reprochables que solo demuestran que a muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie. Políticos, sociales y sindicales que no están aquí hoy entre los presentes para sucumbir a este acta fundamental. En algunos casos porque sus anteojeras ideológicas los hacen desconocer la raíz del fracaso argentino. En otros por miedo o vergüenza de haber persistido en el error durante tanto tiempo. Y lamentablemente, en muchos casos, por obstinación en no querer ceder los privilegios que el viejo orden les brindaba. Que la Argentina, después de tanta división, es sin duda el símbolo de un cambio de época. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En el transcurso del día de hoy, bien desde la madrugada, desde las 0 horas de hoy, en el 9 de julio, en el feriado patrio, en el Día de la Independencia, el presidente Javier Milei logró, de alguna manera, relanzar su gobierno con un relato épico que es muy proclive el presidente a ese tipo de relatos, ¿no? De la pompa, del desfile militar hoy a la tarde, de una foto con 18 gobernadores esta madrugada en la casa de Tucumán, que de alguna manera sirvió para posteo en las redes, ¿no? Hacer una especie de analogía del 9 de julio de 1816 con lo que sucedió en esta madrugada, ¿no? Parece que ya estaban los CMs listos para hacer el posteo de la foto, pero hubo 18 gobernadores y estaban, además de los 10 de Juntos por el Cambio, radicales del PRO, había gobernadores peronistas y había, por ejemplo, un gobernador ex radical, ultra kirchnerista, como Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Entonces, Milei logró, hay una foto que desde el punto de vista político tiene su relevancia, incluso se dio el lujo también de invitar a dos expresidentes, uno por 7 días, Rodríguez Sá, intrascendente, pero el otro Mauricio Macri, que estuvo chupando frío ahí desde afuera y que no fue convocado ni siquiera para la foto. Y el presidente se dio el lujo de ponerse en el centro del escenario político, al menos renovando el discurso épico de su espacio. En un ratito vamos a hablar de lo que es seguramente la principal asignatura del gobierno de Milei, que es el tema económico, lo que está pasando con la recesión que avanza, y las definiciones que dio Milei hoy, muy breves, pero me parece que relevantes respecto a qué es lo que piensa hacer con el dólar y con el cepo después del pacto
de mayo. Javier Calvo, bueno, renovó el discurso épico, y lo voy a sumar también a Hugo Aime, a la charla, Milei, hoy con el pacto y con el desfile militar. Me parece que las dos cosas jugaron con una puesta en escena muy, pero muy cuidada, ¿no? Lo que vimos en la madrugada de los gobernadores pasando uno a uno a firmar el pacto de mayo, que se firmó el 9 de julio. Antes, habiendo firmado Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. Y no el jefe de gabinete. Y hermana del presidente. Y no el jefe de gabinete. ¿Por qué la secretaria general de la presidencia y no el jefe de gabinete? Exactamente. Y en la foto, justamente, en la foto estuvieron los gobernadores, el presidente y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en una señal fuerte del presidente de quién manda en la Casa Rosada, una señal hacia adentro y hacia afuera. Correcto. ¿No? Hacia afuera es, ¿quieren hablar de política? Bueno, hablen con Karina, sería. Exactamente. Y hacia adentro es, no se les ocurra desautorizar a Karina porque ella tiene el control igual que el presidente. Sí, de alguna manera fueron dos actos muy simbólicos, uno con más contenido político, otro con más contenido escenográfico, como fue el desfile de hoy. Como no se vio en la Argentina un desfile militar de esta envergadura desde hace más de una década, te diría más de 2 décadas. Creo que Macri trató de emular un pero desfile. Sí, pero el último de Macri, que fue justamente en 2019, julio de 2019, no le tocaba los talones a esto. No le tocó los talones a esto. Ahí está el presidente subido con la vicepresidenta, que finalmente al tanque argentino mediano de fabricación nacional, exactamente. Remozado. Y bueno, se lo veía ahí fascinado. Sí, exultantes. Exultante. Sí, yo quiero tomar lo mismo que toma Victoria Villarruel. Porque Victoria Villarruel ayer a la noche no fue a Tucumán porque tenía una gripe muy severa, dijeron en el Senado, y hoy estaba 0 kilómetros. Yo quiero tomar de eso. Exultantes los dos. Forma parte también de una narrativa, la reivindicación de los cuadros de las Fuerzas Armadas. Eso se vio claramente hoy en el desfile. No se ven los salarios militares, porque los salarios militares también están retrasados y con pérdida de poder salarial como el de todas las fuerzas de seguridad y de todos los empleados estatales. Pero a la hora del desfile hubo un gran despliegue. Yo voy a meter una cuña ahí, lo voy a sumar a Hugo Aime con este tema del desfile militar, que es muy interesante ver las imágenes, porque salieron sectores del progresismo o del kirchnerismo a criticar eso, a asociarlo con la dictadura y demás. No. Y me parece que Milei es quien mejor ha comprendido, y cuando lo llaman a Milei populista de derecha, es cómo sintoniza con eso, ¿no? Recordemos el inicio del peronismo. Obvio. que fue justamente de un general. coronel, exactamente, de un coronel que después llegó al poder por la vía democrática, pero que tenía toda la pompa y el despliegue que vimos hoy en Palermo, ¿no? En la Avenida Libertador con el desfile militar. Y me parece que está sintonizando ahí un mensaje no para el kirchnerismo, obviamente, no para los sectores progresistas, totalmente. pero sí para un sector del peronismo que ve eso con muy buenos ojos. Sí. Hugo Aime. No, sí, yo creo que el tema de la patria, de la identidad nacional. Los veteranos de Malvinas. Claro, todo eso está en el ser de los argentinos. Y me parece que uno de los problemas que puede tener Milei, este internacionalismo que tiene él, cosmopolita, digamos, y habla de las derechas, pero todas las derechas son nacionalistas, ¿no? Entonces, me parece que él necesita un giro hacia la búsqueda de la identidad nacional. Lo está buscando también, ayer lo mostró, con esta idea de la refundación de la Argentina, ¿no? Una cosa medio rara, porque no hay pactos preexistentes, ¿no? La Constitución argentina se funda sobre pactos preexistentes. Acá no hubo ningún pacto. Él puso su pluma, dijo, son estos los puntos, vamos, muchachos. Pero me parece, obviamente, que tiene una fuerte iniciativa política, cierra ley de bases, hace el pacto y bueno, puede pasarle lo que le pasó a Mauricio también, ¿no? Fueron todos los gobernadores, firmaron el pacto fiscal y después si te he visto no me acuerdo. Pero para la escenografía funciona.
Pero tiene una relevancia lo que planteaba Aime, ¿no? Milei tiene un discurso libertario y no condice con el discurso nacionalista de las extrema derecha en el mundo. Digamos que son anti-inmigración, el muro de Trump con México, digamos. Y ese discurso más patriota que recién hoy, el 9 de julio, reflotó Milei, es un discurso que sintoniza, sobre todo en momentos difíciles del país, ¿no? Esto de andar por el mundo predicando que son todos comunistas y demás, no sé si le servía en la Argentina. No, claro. Sin duda lo de anoche, junto con el desfile de hoy, es otra cosa, es un mensaje distinto. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno abraza muy fuertemente lo simbólico. Lo de ayer no fue en cualquier lugar, fue en la Casa de Tucumán, en la vigilia del 9 de julio. Lo de hoy no fue en cualquier lugar, fue en Avenida del Libertador, un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires a la hora de los desfiles militares, y puso, como se dice habitualmente, toda la carne al asador. Sacaron, arreglaron todos los aviones, más de 60 aviones, salieron todos del Palomar, Hércules, helicópteros, después los blindados, los jeeps, el tanque argentino mediano que se fabrica acá con tecnología israelí, con modernización israelí, que fue algo en lo que invirtió el kirchnerismo, hay que decirlo, pero abreva toda esta cantidad de construcciones narrativas en lo que es un relato muy afilado del gobierno respecto a que acá se da vuelta la página, hay un cambio de época, y el cambio de época implica no solamente conseguir un avance político, porque tenés que sentar a los 18 gobernadores que se sentaron ayer y le pusieron la firma, aunque no tiene ninguna validez legal, pero le pusieron la firma a un documento, y el desfile de hoy también. ¿Qué ganan? Veamos un poquito la imagen de anoche, cuando iban desfilando los gobernadores, en realidad de esta madrugada, desde las 0 horas del 9 de julio. ¿Qué ganan y qué pierden los gobernadores? Mirá, hubo 18 presentes, 6 ausentes, uno a último momento por las malas condiciones climáticas de su provincia, Santa Cruz, el gobernador Vidal. Después ahí está Gerardo Zamora, ¿no? Gerardo Zamora. La provincia donde el kirchnerismo sacó siempre el 80%. Lejos, el de más frío saludo con el presidente. Sí. Él y Beretilnec, de Río Negro. Sí. Los demás hubo abrazo, hubo tomada de mano. Me parece También es cierto que esto se realizó en Tucumán, digamos. Sí. Digamos, ahí, vecino de Santiago del Estero, digamos. Pero fue el último que confirmó, ¿eh? Y que los gobernadores del noroeste, y bueno, estaban. Estaba el gobernador de Salta, estaba el gobernador de Jujuy, estaba el gobernador de Catamarca, el de Tucumán, bueno, el de Santiago del Estero. Menos La Rioja. Claro, uno de los ausentes. ¿Qué ganan y qué pierden? Ganan capital simbólico. Están ahí con el presidente de la Nación en un acto histórico en este momento para lo que es esta sociedad argentina que está dividida, ya nos lo va a poder contar mejor Hugo Aime, pero con ellos sosteniendo algo que le da gobernabilidad a la gestión de Javier Milei y también un aval a lo que decidió la sociedad en el balotaje del año pasado de respaldarlo con el 56% al actual presidente. Pero también es un guiño al voto local, porque todos estos gobernadores que estamos viendo ahí en la foto, en sus provincias, cuando llegó el momento de la presidencial, en la mayoría de los casos ganó, y por mucho, Javier Milei. No ganó el peronismo, no ganó Sergio Massa. Y también no puedo dejar de sostener un cuarto factor de la presencia de los gobernadores, que es, consiguen promesa de financiamiento, cajas jubilatorias, el apoyo gracias al regreso del impuesto a las ganancias que aumente la coparticipación, el regreso de la obra pública en varios territorios donde gobiernan esos mandatarios que están en la foto, y todo suma. No sé si podemos ver el inicio de la firma. Obviamente lo más efusivo fue con el gobernador de Tucumán, con Jaldo, con el peronista. Es un mensaje ahí de Milei, el anfitrión, ¿no? Un tono ahí muy, pero muy amable, ahí está, y muy, pero muy efusivo. Pero también con otros gobernadores del peronismo, ¿no? Donde hubo guiños. Sí, claro. Después, bueno, Yarlora,
atención con Yarlor, el gobernador de Córdoba, que también Sí, Jalil de finalmente Catamarca. estuvo, Puyaro, el gobernador de Santa Fe, que también estuvo, Nacho Torres, al cual le ha dicho barbaridades de todo tipo y que estuvo sonriente, y la imagen inicial, ¿no? Con Karina Milei. Claro, exactamente. Única mujer en todo ese cónclave de ayer ante la ausencia de la vicepresidenta de la Nación, que, insistimos, dijo, estaba engripada, no puedo ir. Fue Bernabé Abdala, que está ahí, lo vemos en su reemplazo, el presidente provisional del Senado, lo mismo que Martín Menem, digamos, las autoridades del Congreso y gente que está en la línea de sucesión presidencial, finalmente. En vista de también la ausencia de cualquier integrante de la Corte Suprema. De todas maneras, en la firma estaba previsto que fueran los gobernadores y las autoridades del Congreso de la Nación. Nadie me supo explicar hoy, tal vez porque estaban muy dedicados al desfile, por qué firmó Karina Milei. Pero bueno. Y ya vamos a hablar un poquito de algunas definiciones económicas que dio hoy el presidente. Claro, ¿por qué firma la secretaria general de la presidencia cuando en todo caso tiene que firmar el jefe de gabinete? En todo caso. Que tiene todas las potestades políticas, digamos, de negociación. Claro, si querés que firme alguien del Poder Ejecutivo, además de vos, presidente, corresponde que sea el jefe de gabinete. Sí. Pero bueno. Obviamente, esto es muy simple. Los gobernadores que van y que siempre tienen un interés más allá de la caja jubilatoria, la transferencia de obras, la coparticipación, también están viendo las encuestas en sus provincias. No solo eso. Porque... Respecto a que Milei en alguna de esas provincias mantiene un nivel de imagen positiva elevado. Sí, bueno, la fortaleza de Milei está en el interior. En el interior. Pero, sin embargo, el gobernador de La Pampa no fue. El gobernador de la provincia de Buenos Aires no fue. Es que en la provincia de Buenos Aires es donde peor está. Sí, pero digamos, no está mal en el interior, está muy mal en el conurbano. Sí. Tierra del Fuego. Quiero decir, yo creo que los gobernadores que se la pueden bancar económicamente, que tienen algún superávit, no fueron. Los que no se la pueden bancar, los que le tienen un poquito de miedo al gobierno, los que piensan que hay que hacer buena letra y después vemos, fueron, digamos. Hay algunos que no podían ir por la posición política dura histórica que tienen, ¿no? Ahora, yo veo esto muy parecido a lo que pasó con el pacto fiscal de Macri. Con Macri, ¿no? O sea, todo, vamos, pero después vamos a ver. A ver, si muchos de ellos escucharan las cosas que dijo el presidente sobre la coparticipación federal, se hubieran ido. Y sin embargo firmaron, ¿no? Cuando él dice hay que hacerlo de otra forma, hay una mala distribución, que está diciendo que las provincias chiquitas desaparezcan prácticamente. Para Milei, yo creo que la importancia principal, más allá de todo el tema de la pompa, el protocolo y demás, es la señal de gobernabilidad. Claro. Digamos, hacia adentro y hacia afuera. Después de aprobar la ley base y el paquete fiscal, que no fueron 2 leyes, sino que fueron una decena de leyes dentro de ese paquete del paquete fiscal y la ley bases, esta es la señal de gobernabilidad que Milei necesita, porque todos le descreen en ese punto, ¿no? Los inversores, los mercados financieros y demás. Después está el tema económico. Me parece que esa imagen de gobernabilidad hoy la consiguió. Sí. Hoy la consiguió con los 18 gobernadores. Hubo todo un tema con Macri, que si iba, no iba. Bueno, finalmente fue. ¿Y qué pasó? Y pasó el peor escenario para Macri. Volvió de Europa expresamente para ir al acto. La televisión pública ayer, la transmisión oficial, lo puso solamente una vez al aire, digamos, lo ponchó una sola vez, se lo vio en las cámaras. El presidente no se acercó a saludarlo, no hubo foto, no participó de ninguna parte del acto. Es decir, Macri estuvo afuera chupando frío. Lo dejaron, creo que había 800 invitados. Sí, bueno, quedó ahí como los 800 invitados afuera. Sí. Y no hubo ni foto. Nada. Ni una firma, digamos, de que convalide esta idea de... Bueno, fue todo un gesto fuerte, ¿no? De hecho, de ninguneo, si se quiere, pese a que Macri fue
creo que tuvo incluso que suspender, todavía no terminó Wimbledon, y estaba en Wimbledon, cosa importante. Sí. El presidente Bueno, tiene una agenda en Europa, sí. una agenda pesada, Macri. Hombre de la FIFA, Sí. eso, va a ir a Eurocopa Vino, seguramente. se privó de ir a ver a Argentina, Bueno. todo eso fue al 9 de julio a Tucumán. A Tucumán. Y nada. No solamente nada, sino que Macri se encargó hoy de hacer trascender su enojo, porque se volvió a ir. No es que se quedó acá, se volvió a ir a Europa indignado con Milei. Ahí esa es una imagen ayer con Jaldo y con su primo Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad. Se volvió a ir a Europa, viaje que había interrumpido para venir a Tucumán, y lo que hizo fue hacer trascender que se iba indignado por el trato que había recibido, siendo que, más allá de que estuvo también Adolfo Rodríguez Sá, Mauricio Macri fue el único presidente constitucional que le aceptó la invitación a Javier Milei para ir a esta reunión, a este cónclave Hoy en los del Pacto de principales, Mayo. a esta y hora sin en los embargo, principales no. portales informativos donde Macri tiene una llegada muy importante. Claro. El título es Macri molesto, Sí, manifiesta claro. con allegados su enojo porque lo dejaron afuera, Sí. tomando frío, no le dieron un lugar de relevancia. Es que tiene razón. Y me parece que también el gobierno está interpretando que Macri, junto a Jorge Macri, le están marcando la cancha, ¿no? Con los Totalmente. fondos para la ciudad de Buenos Aires y demás. En una semana que era la más difícil para Milei, la semana pasada, salió fuerte a marcarle la cancha el propio Macri, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta además que un poco la protagonista sorprendente de la noche de ayer, que fue Karina Milei, no tiene la mejor de las relaciones con Mauricio Macri y es de las que cree en el gobierno que hay que hacer rancho aparte con Macri. Que si Macri se quiere sumar a la Libertad Avanza, bienvenido, pero que la Libertad Avanza tiene que ir por otro lado y no fusionarse con el PRO. ¿Cuáles fueron las definiciones que dio Milei con el tema dólar y cepo? Ahora vamos a contar porque hoy dio definiciones importantes Milei con tema dólar, cómo sigue el dólar y qué condiciones son necesarias para levantar el cepo. Bueno, hoy Milei en Twitter en un momento dijo tengo 20 minutos y empezó es la señal para que le hicieran preguntas y respondió algunas preguntas. Una de las preguntas fue las que le hizo un colega respecto a cuáles serían las condiciones para levantar el cepo. Buen día, en los próximos 90 días hay perspectiva de ir levantando el cepo y Milei respondió, se tienen que dar 3 condiciones en conjunto, terminar con los pasivos remunerados, terminar con los puts, que es estos contratos del Banco Central con los bancos, que obliga al Banco Central, si en cualquier momento los bancos quieren vender sus títulos en pesos, emitir pesos para comprarles al valor esos títulos en pesos, y la convergencia de la inflación con la devaluación en un entorno cercano a cero mensual. Es decir, Milei está diciendo lo que dice hasta ahora siempre, quiero cerrar las canillas de financiamiento del Banco Central, no solamente para financiar al Tesoro, sino también para financiar pasivos remunerados, es decir, los intereses de lo que eran las LELIQs y PASES, que ahora se están cambiando porque van a deuda del Tesoro, a otro bolsillo del Estado, y eso libera al Banco Central de estar emitiendo para pagar los intereses. Ahora es el Tesoro que tiene que renovar esa deuda, emitir nueva deuda cuando tiene que pagar, o con superávit fiscal ir pagando los intereses de esa deuda. Y dice Milei, lo voy a hacer cuando la inflación converja a cero, porque tiene una regla de devaluaciones mensuales del 2% mensual, y hasta ahora siempre lo que se había dicho, bueno, cuando la inflación converja al 2% mensual, ahora dice que la inflación tiene que converger a cero. De hecho, después le hicieron una pregunta, otro forista en Twitter, y dijo, bueno, cuando la inflación vaya convergiendo a cero, incluso la regla de devaluación mensual va a ser menor a 2%. Va a ir a 1% mensual, por ejemplo, y en algún momento no va a haber más devaluación. Este obviamente es el punto débil, porque Milei está diciendo voy a levantar el cepo cuando se cumplan estas 3 condiciones, y no dice nada de los dólares en el Banco Central.
si tiene mucho, poco o nada de dólares. Hoy tiene menos 2.000 millones de dólares, tiene reservas netas negativas. Y es lo que dice Caputo todo el tiempo. De hecho, Caputo está diciendo, no voy a levantar el cepo hasta que no tenga una posición fuerte de dólares en el Banco Central. Y por eso está iniciando una negociación con el Fondo Monetario para conseguir un paquete de financiamiento. Caputo hablaba de 10.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares. No se sabe, muy difícil. Pero llama la atención que el presidente sigue obsesionado con el tema de los pesos y no dice nada de los dólares en el Banco Central. Y el otro tema es que el presidente ratifica que no se mueve, que no va a haber ninguna devaluación del tipo de cambio oficial. Que el tipo de cambio oficial, que hoy es 920 pesos, el dólar oficial mayorista, que obviamente a ese dólar no pueden levantar ningún cepo, porque si llegan a levantar ese dólar, le van a pedir todo dólares para atesorar, para pagar importaciones, para remesar utilidades y dividendos al exterior, para pagar deuda. Las empresas se tiran todo de palomita a buscar dólares a 920 pesos, 925 pesos, que es el dólar mayorista. Y si uno sigue con esa regla del 2%, Milei dice, vamos a seguir y nos vamos a bajar en algún momento, incluso no va a ser ni siquiera 2%, va a ser 1% mensual. Bueno, lo que están viendo los mercados es que si el dólar financiero está en 1.400 pesos, más o menos, esa brecha se puede ir agrandando y eso va a generar problemas a futuro si la inflación no converge. Y de hecho, fíjense los números de inflación que está previsto para los próximos meses en el reglamento de expectativas de mercado. Todas las consultoras están previendo una inflación mensual de entre 4 y 4,5% de acá a fin de año, que es más o menos también lo que está previendo Caputo en el presupuesto 2025 cuando hizo un anticipo la semana pasada. Esto es que nadie está viendo una convergencia. Puede ser que un mes de menos, de 3%, 2,5%, pero nadie está viendo una convergencia al 2% de manera inmediata, sobre todo porque hay aumento de tarifa de servicios públicos por delante, que en junio ya le pusieron un piso un poquito más alto a la inflación, 4,8% en la ciudad de Buenos Aires. Ahora en julio vuelve a suspenderse los aumentos de tarifas públicas de combustible, pero va a haber que hacerlos en agosto. Entonces, hay ahí todo un tema y el presidente, insisto, el mensaje es vamos a seguir tal cual estamos hasta ahora y creemos que esta es la fórmula para que todo converja o al 2% o al 0% de inflación y no haya una nueva devaluación en Argentina. Bueno, el tema es si le creen o no los agentes económicos, pero el presidente está cerrando fila con la regla que ha planteado desde diciembre pasado con el dólar oficial. Hoy la Iglesia nuevamente le envió un mensaje fuerte a Milei. Como ustedes saben, la Iglesia está llena de comunistas en la Argentina y en el mundo. El presidente ve comunistas en todos lados. Pero quiero, antes de ver lo que dijo el arzobispo García Cuerva, fuerte, en presencia de Milei hoy en la homilía, por el 9 de julio, que vean estos datos de nivel de actividad, lo que está pasando con el nivel de actividad. Hay una caída récord del consumo de leche. Este es el observatorio de la industria láctea, que muestra que hay una caída, leches refrigeradas, 12% de caída primeros 5 meses del año, consumo de leche fluida. 12,6% de caída primeros 5 meses de enero-mayo de este año respecto a enero-mayo del año pasado. Leche en polvo, entera y semidescremada, 37% de caída primeros 5 meses. Ahí, obviamente, no es solamente el sector privado, que obviamente corta el tema de leche en polvo, sino también es menores compras del sector público. Pero ahí hay una caída, es un indicador muy fuerte de recesión. Digamos, que la gente esté recortando 2 dígitos, 13% de caída en consumo de leche fluida, muy fuerte. Después están los consumos de la clase media, leche chocolatada o saborizada, 43% de caída, derrumbe. Es cierto que los lácteos han subido más que la inflación general en lo que va de este año, y por eso el ajuste muy fuerte, pero ese es el ajuste de la clase media. Y después está todo el tema postres, flanes, ese tipo de cosas, 50% de caída. Eso es clase media. Lo mismo que yogures, 21% de caída. Un ajuste fuerte de la clase media. Pero lo que me interesa es arriba, leche fluida, son los sectores bajos. Y ahí hay un impacto muy fuerte de la recesión que se ve también en indicadores. Hoy CAME dio a conocer también en junio caída de venta respecto a igual mes del año pasado. Estamos en caídas superiores al 20%
en la mayoría de los sectores. En este contexto salió muy fuerte hoy García Cuerva en la catedral con Milei presente. Sí, el arzobispo de Buenos Aires ya había dado señales de críticas claramente en el Te Deum del 25 de mayo, hace apenas un mes y medio. Por eso llamó la atención en algunos sectores políticos que Milei pidiera otra vez un Te Deum ahora a propósito del 9 de julio, lo que sucedió hoy a la mañana antes del desfile militar. Hacia allí fue el presidente con todo su gabinete y el jefe de la iglesia en la ciudad de Buenos Aires, puesto ahí por Jorge Bergoglio, por el Papa Francisco, dijo esto que queremos que escuchen. No permitas que lo cascoteemos con intereses mezquinos, con la voracidad del poder por el poder mismo, con conductas reprochables que solo demuestran que a muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie. No hipotequemos el futuro. Demasiadas cosas ya hicimos mal en el pasado del que todavía nadie se hace cargo. Aunque el resultado es que en Argentina 6 de cada 10 chicos son pobres. Niños con hambre que revuelven basura, chicos no escolarizados o con una instrucción demasiado básica, no pudiendo leer de corrido o interpretar un texto. Y la educación básica tiene que ser el primer objetivo de un plan de desarrollo. Bueno, el otro corte que circuló es cuando García Cuerva hace alusión a los tratos de la dirigencia política. Un fragmento muy cortito, fíjense, sí. Ahí sí todos interpretaron que era un mensaje directo a Milei, ¿no? Respecto a... Porque esto es sobre todo la política. Habla del pasado, que nadie se hace cargo. Pero esto fue interpretado a los tratos de los últimos meses. Si los congresales de Tucumán en 1816 insistían en sus diferencias sobre el modelo para la organización nacional o sus distintas concepciones ideológicas sin buscar consensos, todavía hoy estarían discutiendo en la Casa de Tucumán. Aunque no sé si con los gritos, descalificaciones, expresiones vulgares y agresiones a las que nosotros tristemente estamos acostumbrados. Si los congresales de Tucumán... Muy fuerte García Cuerva. ¿Cómo se planta la iglesia frente al gobierno de Milei? No, pero está claro. A ver, vos tenés un desplazamiento de la inflación como problema, un fuerte crecimiento del tema pobreza y tema desocupación, que ya en el conurbano la tenés casi en 10 puntos. Entonces, la iglesia está mirando... La iglesia de Bergoglio es la iglesia de los pobres, digamos. Mira para abajo y dice, muchachos... miren lo que está pasando con los chicos, miren con las familias pobres, ¿no? Y eso me parece, digamos, que se junta con la muy mala performance que tiene en términos de opinión pública el Ministerio de Capital Humano, que finalmente hoy la justicia le está diciendo, dejate de embromar, presentanos el plan donde vas a distribuir los alimentos, siguen sin hacerlo. Entonces hay toda una situación en donde un sector del electorado, que es el que lo votó, dice, bueno, sigo teniendo la expectativa, pero abajo... Sí, el único sector social que hoy la imagen del gobierno es claramente negativa es en el 33-35% de hogares pobres. Y ahí le está hablando la iglesia y le está diciendo al gobierno... Y especialmente en el conurbano. En todo el país. En todo el país. Bueno, quiero enganchar esto. Fíjense el discurso de Bukele, del presidente de Salvador el fin de semana, que hizo mucho ruido. Milei lo ha tomado como una especie de ídolo, de profeta Bukele, que viene de la izquierda salvadoreña, que es nacionalista, cree en la intervención del Estado, pero Milei, con el tema de la seguridad, lo ha tomado como una especie de ídolo de los sectores conservadores de la derecha. Fíjense el discurso de Bukele amenazando a los empresarios en El Salvador por el aumento de precios de los alimentos. En un tono muy, pero muy amenazante, metiendo la mano, ¿no? Cero mano invisible del mercado, sino la mano del presidente señalando a los empresarios. Mirá. Voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Les dijimos, paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos. Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner.
No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. No es broma. Como se lo dimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma, ¿verdad? Entonces, importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos, paren de abusar. Hay incrementos que son justificados, de acuerdo, subió 10%, subió 10%. Pero que por un rumor que una lluvia va a subir el doble, es un abuso. Paren de abusar, yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Esto es un peronista con todas las letras. Milei tiene todo un tema ahí. Porque el tema de la inflación es su bandera. Claro. Ahora, si no converge, sobre todo en el tema de alimentos, en algunos sectores y demás, tiene un tema. Porque si bien es cierto que Caputo informalmente también hizo lo propio, se metió con los supermercados, con las prepagas, alimenticias, con las prepagas para el tema de la clase media, el discurso es el mercado lo ordena. Bueno, por eso me parece que el problema para Milei de aquí en adelante ¿es el topo que viene a destruir el Estado o es el que va a controlar a los privados desde el Estado? Y él va a tener que tomar una definición. Hoy controla desde el Estado todo, ¿no? Porque le dijo a las prepagas, te controla el Banco Central, te controla, hace el control del dólar. Es como una disociación, como claro. Se finge de demencia. Por un lado el discurso de Milei, mano invisible, y por otro lado Caputo atajando penales claro. Como puede sector por sector. En algún momento va a tener que tomar la decisión. Y ahí será su verdad, ¿no? Hugo, gracias, como gracias siempre por estar acá. Vamos, está Adrián Sack. Bueno, atención, este tuit y esta foto, una selfie, se sacaron Luis Caputo, el ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Con tono irónico, seguiremos así de peleados con Federico Sturzenegger trabajando para el país. ¿No? Una foto que después fue replicada por el propio Sturzenegger, ahí lo ven, nos descubrieron a la salida del boliche, con tono canchero, con tono irónico, Tucumán, ¿no? Como se hace estas cosas, ¿no? Digamos, en tono descontracturado. Por Twitter son los dos tuiteros, uno, Caputo, tuitero tardío, Sturzenegger hay que reconocer que es un tuitero ya más de la primera hora. Pero bueno, se los ve casi amigos, son los amigos. Sí. En la segunda etapa de revancha, el primer tiempo que fue con Mauricio Macri no terminó bien. Primero salió eyectado Sturzenegger del Banco Central y su lugar lo ocupó Luis Caputo. Es decir, fue el que Macri designó para hacerse cargo en medio de la tormenta como presidente del Banco Central después de haber eyectado a Federico Sturzenegger. Pero los dos se nota que se sienten muy cómodos, se sienten mucho mejor que en la época de Macri, ¿no? Se los ve más sueltos, más, si se quiere, sonrientes. Algunos dicen con una experiencia fallida de la cual se supone que algo habrán aprendido. Y bueno, por lo visto lo que aprendieron es que los trapitos se lavan en casa. Y las internas, en este momento tan delicado, no deben trascender, ¿no? Y me parece que Caputo ha blindado el Ministerio de Economía con 12, 13 secretarías y teniendo toda la botonera hoy del manejo de la política económica, ¿no? Desde el área de agricultura, el área de energía, todo el tema tarifario, la política macro, absolutamente en todos los temas. Pero bueno, llega Sturzenegger, que es macroeconomista, y muchos ven a Sturzenegger como un eventual reemplazo de Caputo si pasan cosas en el medio o hay algún accidente de acá a fin de año, ¿no? Seguramente no, seguramente tenemos que creer en este gesto. Hay que creerles, ¿por qué no? Seguro. Bien, ¿qué pasa con la justicia con Beliboni y con Ginés González García? Uno cree que tienen poco en común. El exministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández y el dirigente social del Polo Obrero, pero los dos son hoy protagonistas de fallos que se están escribiendo. Porque la justicia tiene que resolver si procesa o le dicta la falta de mérito o sobresee tanto a Beliboni como a Ginés González García. Al hombre que vemos en pantalla, Eduardo Beliboni, por
una causa de este año, la causa por la presunta extorsión en planes sociales de parte del Polo Obrero, en aquellas personas que tenían planes sociales con el Polo Obrero y según la acusación que se hace en la justicia eran obligados a entregar parte de ese dinero, a asistir a marchas, a votar a los dirigentes de la izquierda y en el caso también de Beliboni de haber defraudado al Estado con el dinero que el Estado Nacional le entregaba al Polo Obrero para poder llevar adelante emprendimientos con las personas que tenían planes sociales. El Beliboni fue indagado, rechazó las acusaciones, dio sus explicaciones y el juez federal Sebastián Casanelo en estos momentos está trabajando en resolver si procesa a Beliboni junto a otros acusados. Y en la misma situación está Ginés González García respecto de la causa del vacunatorio VIP, tal vez uno de los dos mayores escándalos que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, en ese caso por que se le permitió a personas que en ese momento no podían vacunarse, poder vacunarse. Ginés González García, cuando fue indagado en la justicia, reconoció que a muchas de esas personas que lo llamaron, él dijo, sí, vacúnense, vengan al ministerio, vayan al Hospital Posadas, les mando un médico a domicilio, como fue el caso del expresidente Eduardo Duarte, lo dijo en la justicia y ahora también la jueza Capuchetti está analizando si procesa a Ginés González García. A partir de mañana son los últimos 3 días antes del inicio de la feria judicial. La semana que viene hay que ver si se llega con estas resoluciones en lo que resta de esta semana. Si no, a partir del lunes, tanto la jueza Capuchetti como el juez Casanelo no se toman la feria judicial, van a seguir trabajando, así que probablemente las resoluciones puedan salir durante la feria judicial. No auguro buenas noticias ni para Beliboni ni para Ginés González García, sobre todo te diría para el ex ministro de Salud de la Nación. Yo creo que su procesamiento es casi un hecho, sobre todo porque la Cámara Federal ya el año pasado le había dicho a la jueza encamine por este lado y no por el sobreseimiento como en su momento había dictado. Y damos una línea final sobre un tema que generó mucho revuelo en su momento en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y ahora también en Colegio de Abogados. Porque la reforma a la ley de lavado de dinero que hizo este año el Senado de la Nación establecía que contadores públicos, escribanos y abogados eran sujetos obligados a denunciar posibles hechos de lavado de dinero que ellos se enteraran en el ejercicio de la profesión. Bueno, de sus clientes. De sus clientes. El Colegio Público de Abogados, que preside Ricardo Gilavedra, fue a la justicia, presentó un amparo y dijo, no, esto viola el secreto profesional que nosotros tenemos con nuestros clientes. Nosotros tratamos con personas que tienen acusaciones en la justicia, muchos de ellos, aunque los defiendan, son delincuentes y tenemos un deber de confidencialidad. Presentaron un amparo para que se declare inconstitucional esa normativa. Una jueza federal rechazó ese amparo, dijo, la ley los protege en el caso de que ustedes se enteren en el secreto profesional. Seguramente este fallo va a ser apelado. Hay otras causas similares que iniciaron otros abogados y muy probablemente esto termine en la Corte Suprema. Bien, nos estamos retirando. Se quedan con QR, Pablo Caruso y equipo. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, 20 horas. Chau, pásenla bien.